En estos momentos se está dando el máximo de temperatura a nivel estratosférico, esta anomalía térmica que ya la hemos comentado en anteriores episodios, en anteriores vídeos, y aquí queda claramente reflejado. Mapa a 10 hectopascales, capas altas, nivel de estratosfera. Esto es una anomalía, una clara anomalía, que puede marcar el devenir atmosférico durante las próximas semanas. Esto puede implicar una gran variabilidad en las diferentes salidas modelísticas que ya las estamos viendo, se están viendo reflejadas en los diferentes modelos, los principales modelos. Como siempre, nos ceñimos a los más fiables, Centro Europeo y modelo americano GFS. Aquí lo tenemos, miércoles 1 de la tarde. Se da el máximo y ya poquito a poco va a menos. En el segundo panel se vislumbra la posibilidad de un nuevo calentamiento súbito a nivel estratosférico, pero ya hablamos a un plazo de aproximadamente 10 días vista, unas 240 horas. De momento nos ceñimos a lo que está aconteciendo. Estos calentamientos a nivel de estratosfera se pueden ver reflejados a nivel troposférico en un plazo de X días vista, que normalmente suele ser de 1 a 2 semanas, a nivel troposférico. Normalmente esto puede producir, porque esto no deja de ser una anomalía térmica, no es lo normal que acontezcan estos calentamientos. Como digo, se pueden ver reflejados a X días vista, entre 1 y 2 semanas, y veremos la evolución en las salidas modelísticas. Es uno de los aspectos que cabe destacar. Ahora mismo estamos en ese máximo. Otro aspecto que quería comentar, el vórtice polar, que ya lo hemos visto en otros vídeos y siempre está bien ver la estructura del vórtice polar, que nos puede marcar el devenir de diferentes situaciones. Nos puede marcar la situación atmosférica, que ese vórtice polar pierda potencia, pierda fuerza y se pueda trasladar esa inestabilidad a zonas más meridionales. El vórtice sigue fuerte. El vórtice sigue infranqueable, sigue muy fuerte. Parecía que iba a haber algún tipo de bilocación, que iba a perder fuerza, que se iba a desgajar. Pero parece que de momento sigue muy robusto. Y aquí vamos a ver la dinámica del vórtice polar. Y que luego en los mapas a 500 hectopascales de los diferentes modelos vamos a ver esos colores que quedan reflejados en morado, que son muy ilustrativos, y que reflejan esa gran potencia que para ser finales de febrero, que ya estamos prácticamente entrando en marzo, sigue muy robusto. Pareciera más que marzo, más que finales de febrero, que estuviéramos inmersos en el pleno mes de enero, donde la circulación zonal es muy potente, donde el vórtice polar es muy robusto, muy fuerte. Y ahora vamos a ver la dinámica. Aquí tenemos la dinámica, que ya la hemos visto en otras ocasiones. Y aquí tenemos cómo sigue muy fuerte, sigue infranqueable. No se ve ningún símbolo de momento en documento, en esta página, que el vórtice vaya a perder fuerza. Que entre otros aspectos hay muchas variables, hay muchas
diferentes piezas que analizar. Este es uno de los motivos por los cuales no vamos a tener a priori una situación crudamente invernal. Sí que, como dijimos, iba a haber un cambio y vamos a dejar la primavera un poco de lado, iba a volver el invierno, pero no se va a ver reflejado con una gran crudeza, o no vamos a ver un episodio plenamente invernal, desde mi punto de vista, eh, esta es una de las variables. Ahora veremos otras variables a analizar, porque ese vórtice polar no deja ascender claramente al anticiclón ubicado en las Azores de una forma correcta. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar porque me parece bastante importante. Vamos a ver hoy en Guatea Central, que a mí personalmente me gusta mucho más. Es verdad que no se puede ver tan claramente la dinámica, tienes que andar cliqueando. No hay una precarga como tal, como en la página de Meteociel, pero lo que es el interfaz gráfico me gusta muchísimo más Guatea Central, de siempre. Llevo más de 20 años viendo modelos, bastante más de 20 años, y siempre me ha gustado Guatea Central muchísimo. Se ve de una forma mucho más clara para mí, con las escalas y demás, con las leyendas y todo esto. Situación actual. Esto es un mapa a 0 horas. Fijaos qué dorsal tenemos en las Azores. Cómo seguimos bajo la influencia de esa dorsal, que es tremenda, en las Azores, pero que poco a poco se va retirando. Vamos a ponerlo 24 en 24. Poco a poco se va retirando y permite, con ese ascenso, la llegada de, en primera instancia, de esta advección de noroeste, como dijimos, descenso térmico, nevadas y precipitaciones más importantes en tercio norte peninsular, Cantábrica y Pirineos, y tras esta advección de noroeste, tenemos aquí esta baja, que ya la mencionamos en anteriores vídeos, que va a traer, después de ese primer envite, un segundo envite, profundización de la baja frente al norte de las costas de la costa cantábrica, anticiclón de Azores. Y lo que quería comentar, fijaos en latitudes septentrionales, en el norte, zona de Groenlandia, zona del polo, bueno, esto sigue muy morado, ¿vale? Esto sigue con unos valores, que aquí lo tenemos en la escala, ¿vale? Esto significa que el vórtice polar sigue muy potente. Lo que veíamos anteriormente en la página de StatObserve en 3D, el vórtice polar, se ve reflejado, esa fortaleza se ve reflejada en este mapa. Tenemos una pieza que para mí siempre es muy importante y me gusta ahondar mucho en ello porque para mí es clave. Sin un anticiclón azoriano robusto con una dorsal en la altura potente, como vemos aquí reflejado con estos colores más rojizos, no tenemos, ínfimas posibilidades, o por lo menos se reduce mucho la posibilidad de que tengamos un envite invernal. Vale, tenemos un anticiclón azoriano, pero tenemos también un vórtice polar. Tenemos los geopotenciales muy potentes al norte de la latitud de las Azores, por la zona de Islandia, Groenlandia y toda la zona, si nos vamos al norte, a la zona del polo. Esto lo que impide es que la dorsal azoriana, la dorsal de este anticiclón, que es clave, como vuelvo a incidir, impide que se pueda mover al norte. No tenemos un anticiclón groenlandés. La típica situación invernal, que permita descensos muy potentes norte-sur, son anticiclón groenlandés, groenlandés aquí, y azoriano. Fusión de ambos anticiclones
y descensos de las bajas hasta nuestra latitud. Aún así, sin que exista otro anticiclón en el que haya un coito, en el que haya una fusión por parte de los anticiclones, a pesar de ello, hay descenso, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con este tipo de situaciones? Que suelen ser mucho más efímeras. Y aquí lo vamos a ver. El anticiclón, aquí lo vemos, descarga, ¿vale? Se produce esa descarga, ¿vale? Esa advección y tiende a retirarse. Sigue habiendo bajas, sigue habiendo exponenciales tremendos. No se puede elongar para que la situación sea más duradera y más potente. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Únicamente nos vamos a limitar a lo que tenemos en los mapas. Y vamos a intentar analizarlo. Fijaos cómo sigue ya 168 horas con la última salida del modelo americano. Muy potente el vórtice. Intenta crearse un anticiclón térmico groenlandés y aún así sigue habiendo cierta inestabilidad en la península. Ya nos vamos a iMaker de la próxima semana. Sigue habiendo cierta influencia de las bajas presiones. ¿Y por qué se está dando esto? ¿Por qué no se está, en este caso en el modelo americano, por qué la situación, una vez que se produce la advección de norte-noroeste, no se va hacia zonas orientales? Por otra clave que quería comentar. Aparte del azoriano, aparte de la fortaleza del vórtice polar, tenemos dorsal en la zona de Grecia-Turquía. Esta dorsal anticiclónica impide que el sistema, una vez que descarga sobre la península ibérica, se mueva hacia el este. Tenemos un anticiclón al este de Escandinavia y tenemos la dorsal por Turquía-Grecia, que son aspectos claves que creo que son muy importantes analizar y que permiten que sigan llegando. Aquí tenemos otra nueva descarga o la llegada de otra nueva baja por el norte. Por todos esos factores que comento. Lo complicado que es mantener un anticiclón azoriano tanto tiempo. Y fijaos cómo se mantiene robusto en todo el panel prácticamente. Y fijaos cómo se vuelve a con su máximo esplendor el vórtice polar, que no pierde potencia ya en fechas a 2 de marzo. Me ha quedado 240 horas porque, bueno, como siempre digo, a 10 días vista como máximo. Una primera entrada de noroeste y posteriores, una posterior llegada de bajas provenientes del norte, con el modelo americano en mano. Que vuelvo a insistir, ¿hay un cambio? Sí hay un cambio. ¿Que podría ser un cambio más virulento, más claro? Un episodio invernal tremendo también, pero hay algunas piezas que no terminan de encajar. Nos falta un anticiclón groenlandés o un anticiclón escandinavo para que el azoriano pudiera moverse y elongarse hacia esa latitud y permitir de una forma más clara la llegada de ese frío tan ansiado y de esas precipitaciones. ¿Que las vamos a tener? Sí. Y a posteriori vamos a mirar, observar, vamos a poner un punto de la cordillera cantábrica y vamos a ver que el cambio va a ser elocuente. Vamos a pasar esto es un punto de la cantábrica, de la ISO 10 a una ISO negativa. De la ISO más 10 a una ISO negativa. ¿Vale? Vamos a pasar de una isoterma a 500 hectopascales a unos 5.500 metros de altitud, de una menos 12, una menos 13, a una menos 30. Que luego vamos a tener, va a haber un tobogán térmico
en la atmósfera, por supuesto que lo vamos a tener, pero ese descenso térmico va a ser elocuente. La llegada de precipitaciones, sobre todo a momento de ahora en la cordillera cantábrica, van a ser muy importantes, ¿vale? Las nevadas en la Cantábrica van a ser también reseñables. Que no va a haber excesivo frío, que las nevadas no van a llegar eh, mm, a zonas a zonas bajas, a cotas bajas. Bueno, se van a poder ver en medianías, pero desde mi punto de vista, con las piezas que tenemos se podría haber visto, se podría haber vivido un temporal mucho mayor del que los modelos marcan. Pero la atmósfera manda y es lo que realmente eh, a lo que realmente tenemos que ceñirnos. Fijaos aquí en la zona inferior, las precipitaciones. Aquí están todos los ensembles, por eso veis todas estas líneas, los diferentes ensembles que marca el modelo americano, los 30 ensembles. Pero se ven estos se ven en el diagrama grandes precipitaciones durante los próximos días y temperaturas en muchos momentos por debajo del isoterma cero. Y en principio eso es lo que quería comentar. He querido analizar un poco lo que tenemos. Podemos también ver el modelo centroeuropeo, así rápidamente. Ese era el americano. Y aquí tenemos el europeo. Con esa primera advección del noroeste, que la ve claramente igual. Vamos a ir de 24 en 24, aquí en Weather Central. Ya nos vamos al domingo. Este es el mapa que tenemos el domingo. Y la posterior llegada de la baja a las costas cántabras, que se profundiza. Y claro, con esta componente que aporta esa humedad del Cantábrico, las precipitaciones en muchos puntos de la mitad norte van a ser importantes. Y en el Cantábrico mucho más ostensibles. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay diferencias entre el modelo americano y el europeo? Y es que sí que es verdad que debilita posteriormente algo la situación. Después de ese envite del lunes-martes, se debilita hasta la nueva llegada de una nueva baja, que la vemos aquí, que luego posteriormente a 2.16 envía esa, intenta, pero no puede, que acontezca otra advección de noroeste, de componente noroeste. ¿Por qué no puede? ¿Por qué vemos que esto no llega a entrar de lleno en la península? Porque el anticiclón de Azores no puede moverse hacia el norte, no puede elongarse, desplazarse hacia el norte por el vórtice polar que sigue robustísimo. Que tenemos que estar atentos y volver a analizar, volver a destacar la anomalía térmica a nivel estratosférico, que se pueda ver reflejado a nivel troposférico y que eso pueda condicionar unos cambios bruscos, realmente potentes a nivel de modelos, a nivel modelístico en un futuro próximo, en próximas salidas. Se puede ver. Y eso es lo que hay que analizar. Porque esto, al igual que el vórtice lo marca fortísimo a momento de ahora, en un plazo a 10 días vista, todo esto puede cambiar. La pieza puede cambiar de posición, puede haber un debilitamiento a nivel de geopotenciales en la zona del polo, puede mostrarse una dorsal más potente por la zona de Turquía o un anticiclón incluso más robusto en la zona del este de las escandinavas, ya por la zona de Rusia. Todo eso lo tenemos que ir viendo. De momento, el cambio está en ciernes y tenemos dos envites importantes. Tanto el del viernes, perdón, el jueves viernes, como el del próximo domingo, lunes, martes, podríamos resumirlo, por así a grosso modo. Después de eso, pues está todo un poco en el aire.
seguiremos al tanto de las diferentes salidas. Así que situación muy interesante durante los próximos días y veremos a ver si se puede recrudecer algo más. Podemos tener algo más de frío en la península, a ver ese reparto de precipitaciones, si no se restringe tanto al tercio norte peninsular. Veremos a ver, todo eso lo iremos viendo. Nos vemos en futuros vídeos analizando todas estas piezas y toda esta situación tan interesante que tenemos. Un abrazo a todos.